Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y saludamos, cómo no, José Piñero Maceiras. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos. Estamos aquí otra vez dispuestos a hablar sobre la historia oculta del norte de España, del noroeste de España. Hoy vamos a ver si podemos terminar por fin el estudio, el análisis minucioso de Asturias, ¿no? Sí, señor, y repasando como siempre estamos, gracias a ti, a tu libro El terror rojo en la guerra de España, José Piñero Maceiras, SND Editores. Una maravilla, lo seguimos repasando, gracias a ti, repito, Pepe, porque nos das estos avances, en tu libro hay mucho más. Y seguimos con Asturias porque ha dado mucho de sí, Pepe. Tenemos que ver todavía un poco más, por desgracia, porque es terrible. El otro día me decían por un correo electrónico que no tenían ni idea, y que siguiendo tus programas se están enterando de algo pues que no sabían de verdad. Yo les dije que bueno, es que esto no se ha contado durante años, hoy se intenta seguir ocultando y que hace falta personas como tú que siempre sobre una investigación de las fuentes originales, pues sea capaz, también tenga el valor de contarlo, porque hay muchos que les tiemblan las piernas, ¿no? Pepe, de decir estas cosas, ¿tú qué crees? Sí, efectivamente ocurre así. Yo en primer lugar quisiera agradecer a todos los seguidores de tu página web y también del programa que nos hizo, la entrevista que me hizo Javier García Mm. Isaac para Informa Radio sobre esta cuestión. Muchísima gente ha mostrado su apoyo, ha quedado sorprendida. Hay algún otro escasísimo que dice que no debería contar las... las interioridades de los asesinatos y los homicidios. Yo cuento muy poco. Yo soy, como tú sabes, un penalista y conozco bien Claro. estas barbaridades, estos delitos, incluso homicidios, he llevado alguno y sé lo que manejo, ¿no? Se puede decir que soy un experto por desgracia, en estas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que la finalidad de tu programa, más que el libro mío, porque el libro mío es técnico y trata, pues, en cierta manera, de que todo el mundo eh, entienda qué pasó en la Guerra Civil, en la retaguardia republicana, en la retaguardia roja, pero contigo soy más explícito, sobre todo porque tú tienes la necesidad de mostrar a España y, pues, por supuesto, a todas las personas que te pueden consultar de otros países por Claro. Internet, la barbaridad que está ocurriendo en España y la manipulación que está ocurriendo con ocasión a la Guerra Civil Española, porque han colocado la historia para ser un elemento más del relato izquierdista, ¿no? Y la última semana nos despertamos con la última novedad de los asesores del gobierno en el sentido de intentar buscar una forma de financiación para toda aquella retirada de libros que se hizo en el sur de España, sobre todo por las tropas de Queipo de Llano, libros que eran pues naturalmente ideología marxista o anarquista, que no implicaba su destrucción, porque yo no he encontrado que me corrija si alguien sabe alguna orden publicada en el Boletín Oficial del Estado o el Boletín Oficial de la Defensa Nacional en la cual se mandaba destruir y quemar los libros y obras de tipo marxista revolucionario o de tipo anarquista. Hay que tener en cuenta que está además en la causa general que la Tercera Internacional, el sistema de publicidad de la Tercera Internacional en 1965 era de cientos de publicaciones de revistas, de periódicos y de libros sobre la benevolencia y lo bueno que era el socialismo revolucionario. Sí. Y lo mismo podría decirse del anarquismo, ¿no? Entonces esas obras, en cierta manera, se retiraron algunas, pero fue una cosa esporádica, episódica, por lo que yo he conocido. Lo que yo he conocido no quiere decir que haya existido. Lo que sí puedo asegurar que no hay ninguna normativa, sobre todo desde que Franco accede al poder, en el cual se mande destruir esos ejemplares. Esos ejemplares como máximo se retiraban y quedaban en las bibliotecas, pero podían consultarlos los investigadores, ¿eh? Claro que Pero lo que sí. nosotros vamos a comentar ahora de Asturias, vamos a poner de manifiesto cómo se destruyeron bibliotecas enteras, Sí, señor. algo, algo horrible, y desde luego que esto se hizo sobre todo en el reino del socialismo revolucionario que fue Asturias y Sí. también se llevó a cabo en el segundo reino socialista como fue el norte de España que fue Cantabria, ¿no? Y también Claro, lógicamente llegó a Vizcaya, ¿no? claro. Y en estas tres provincias, Vizcaya, Oviedo, Asturias y Santander, Cantabria, regidas por el socialismo, con frente socialismo, como ocurrió en,
En Vizcaya, por lo que concierne al orden público, la responsabilidad del socialismo es enorme en la claro, destrucción de bienes de arte y de bibliotecas. Es que, por ejemplo, ya lo veremos en Santander, se llegó a la barbaridad de los incunables pergaminos quemarse, convertirlos, quemarlos, no, transformarlos en pasta de papel para editar publicaciones socialistas o revolucionarias. qué Esto es barbaridad. gravísimo. Y el Madre mía. responsable de todo esto, naturalmente, que para eso está el mando, es el gobernador civil de Santander, de Cantabria, que era Ruiz Olazarán, que le llaman Juanito, que más Juanito había que llamarle Pajarito, porque fue un elemento que ya comentaremos muy curioso y desde luego el responsable, él mismo ha sido responsable de que el orden público era responsabilidad suya. Claro, Estamos hablando de que en Santander son aproximadamente unas 3.000 personas masacradas, aparte del daño enorme que se hace al patrimonio histórico-artístico y bibliográfico de Santander, ¿eh? claro, Y en claro, Asturias ya no digamos. Pero claro. antes de entrar en esto, sería conveniente en el detalle de este expolio realmente que se hace al patrimonio histórico y bibliográfico en Asturias, el reino, la capital del socialismo revolucionario por lo que había ocurrido en la Revolución de Asturias, Sí, es importante citar que una vez que se termina la guerra civil, como dijimos infine en el último programa, pues siguen los asesinatos y ya claro. prácticamente en octubre de 1937, recién liberada Asturias, en un pueblo, en el concejo de Villanueva de los Osos, es un pueblo pegando con o limitando o cerca de Galicia y de León, se matan a dos mujeres, a una mujer de 55 años y una niña de 15 años. Qué Es barbaridad. una vergüenza. Y Claro. después también habría que hacer referencia a la banda de Silvino Morán, que operó, lógicamente, por la Mártir ayer y por la Mártir Moreda, por esa zona del puerto de Leitarié, del puerto de Vegarada y el puerto de Pajares y Ajá. el puerto de San Isidro, donde la policía y la Guardia Civil le achaca la responsabilidad de más de 70 asesinatos cometidos durante la Guerra Civil. Qué Y después barbaridad. siguieron cometiendo más asesinatos una vez liberada Asturias, hasta que fue desarticulada por las fuerzas policiales. Claro, Y tremendo. también hacemos referencia también a este mismo grupo que fue después desarticulado todavía en el año 1941 comete un asesinato en las proximidades del puerto de Garada, un sitio pues inhóspito a más de 1.500 metros de altitud, 1.560 metros de altitud. Claro, Es decir, aquí no se andaban con chiquitas matando gente y tremendo. esto era todo de origen socialista y después ya pues los hermanos Morán García, que eran socialistas, pues incluso en el año 38 mataron al juez de Ribera de Arribas, el juez municipal, y después se pasaron para la guerrilla leonesa, organizando la guerrilla, el Maquis en León, donde se cometieron numerosos asesinatos, sobre todo en el Bierzo. Qué Estamos barbaridad. hablando de cosas muy graves y todo eso es de origen socialista. Curiosamente, también la guerrilla socialista de Asturias tiene su vertiente económica. En este sentido, el guerrillero o el Maquis Aristides Llaneza, que estaba en contacto con el PSOE en el exilio, su banda se dedicó a robar, dejando la violencia de sangre. Se Qué dejó barbaridad. a robar y a extorsionar a los pobres aldeanos, a agricultores y ganaderos de Asturias, de las montañas, y acopió o amansó una fortuna de 500.000 de pesetas, según la Guardia Civil, según estima el general Bautista Sánchez en su estudio sobre el maquis, era Claro. muchísimo dinero para los años 40. No olvidemos que hasta antes de 1943 se perpetraron muchos atracos en las montañas asturianas por los fugitivos, por los maquis, y se cometieron más de 20 homicidios, Claro, asesinatos claro. de personas pacíficas, de personas pues, que iban a vender sus ganados, iban a vender sus semientes, sus cosas del campo, fueron desvalijados y asesinados. Y ya una vez que en el año 43, desde el 43 al 52, los asesinatos, como dijimos el último día, civiles asesinados por el maquis son 148, secuestros 21, sabotajes 45, atracos 305. Qué barbaridad. Y esto es así. Que además no podemos olvidar que eran las mismas personas que salían de la guerra civil, Claro. porque curiosamente los huidos, hay 143 individuos que eran maquis, pero que están acusados por los jueces militares de crímenes contra las personas y crímenes contra el patrimonio histórico-artístico. Esto está Claro. en la cosa Claro. general, ¿eh? Claro, es tremendo. Bueno, son unos datos escalofriantes porque además, como tú bien remarcas,
no solamente es durante la guerra, que tampoco sería de entender, sino que encima es después, una vez perdida la guerra, siguen en su empecinamiento, en su contumacia de seguir asesinando gente. Eso demuestra que, bueno, eran verdaderos sociópatas, vamos, ni ideología ni nada, nada, es verdaderos asesinos y nada más, a sangre fría, ¿no? Hombre, ellos aprovechaban, como he dicho yo y he expuesto, que las guerras civiles no venían reguladas Claro, por el Convenio de Ginebra y por lo tanto cada uno en su casa podía hacer lo que le daba la gana, la claro, persecución. ¿Entiendes? Ellos esperaban ganar y como esperaban ganar, pues claro. lógicamente cometieron esto. Mira, curiosamente, acabo de ver hace un rato una carta que se le manda al que fue gobernador civil de Santander, Juanito Ruiz Olazarán, que estaba en México en el año 40, en el cual beneficia, yo creo que felicita a Giral diciéndole que vuelva a ver si volvemos a ganar y vuelve otra vez la democracia. Esto no es una democracia, está la democracia socialista, que era Sí, diferente, ¿eh? sí, esto es muy diferente, Exactamente. no tiene nada que Pero ellos ver. pensaban en ganar en el año 40 o 41, Claro, claro. querían volver y para eso tenían su organización. Y además hay que tener en cuenta que los asturianos, los socialistas revolucionarios, en esta concepción en globo a los comunistas, los que pertenecían al Partido Comunista, se organizaron, trataron de organizar una resistencia tanto en Asturias como en León como en Galicia, ¿no? Y estaban Claro. coordinados. Y eso fue el frente, el grupo de León Asturias, de Galicia Asturias, perdón, de Galicia León, y después también de Asturias estaba en conexión el famoso Chema, que después fue perseguido, yo no sé, fue condenado en los años 40, un tal José María que era de Mieres, se dedicaba a organizar y a coordinar todos estos grupos. Y creo que fruto de eso me vas a enseñar un Sí, documento muy importante aparecido en 1945 en un juzgado de La Coruña, ¿no? inmediatamente, porque es un documento como siempre original, que es como mucho. Adelante, Pepe, explícanos este documento como siempre original, como otros muchos de tu libro. Bueno, este documento yo ya lo puse de manifiesto, si tú te recuerdas, en el libro 1900, julio de 1966, entre la ficción y la realidad, ¿no? El 18 de julio de Correcto. 1966. Aquí lo tengo, tal como viene en la causa general, es un documento impresionante porque se acredita o se pone de manifiesto que el crimen contra Calvo Sotelo fue ideado por Casares Quiroga e Indalecio Prieto. Joder. Esto es referencia a un cadáver de una persona que aparece en mayo de 1945 en una carretera en el municipio de Carral, que es cerca de la capital coruñesa. Como consecuencia de que aparece allí, pues el juzgado correspondiente a La Coruña, que es el número 1, hace las diligencias oportunas. La policía hace la investigación de esta persona porque estaba alojado en una pensión de La Coruña y en la pensión de La Coruña se le encuentra un bloque de su puño y letra. En Ya. ese bloque se hace constar, lógicamente, quien idea la muerte tanto de Calvo Sotelo como de Gil Robles es Casares Quiroga e Indalecio Prieto. Joder. Y además dice la forma de ejecutarlo, de llevarlo a cabo, lo realiza el capitán Contés de la Guardia Civil, que era un íntimo de Francisco Largo Caballero. Claro. También aparece ahí el teniente Moreno, que era de la Guardia de Salto, exactamente de la compañía de especialidades donde se gestó toda esta operación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que lo que pone de manifiesto el documento es de esta persona que pertenecía, esta persona realmente que se llama Antonio Rodríguez, no era gallego, sino que era una persona que venía de Madrid y como hemos dicho anteriormente cuando hemos hablado de esa organización de la guerrilla en el noroeste de España, tanto en Asturias como en León y Galicia, estaba Sí. organizada por el Partido Comunista para coordinar estas fuerzas, ¿no? Sabemos quién es y sabemos que este documento era una persona que trabajaba para la policía y trabajaba para el servicio comisarial. Lo descubre el Partido Comunista y ordena su asesinato, su ejecución. Y por Joder. eso en el cadáver se pone muerto por traidor Partido Comunista, ¿no? Ya, Esto ya. está claro, pero lo curioso es lo que se dice sobre la muerte, el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Además se pone de manifiesto una curiosidad, que lo que se perseguía o lo que se había preparado, organizado, era que fueran ahorcados tanto Calvo Sotelo como Gil Robles, ¿no? Y que Tremendo. además este hombre dice que cuando iba con Garcés, iba con Cuenca, el que mata después a Calvo Sotelo y con el capitán Condés, pues, y el teniente Moreno,
que era de asalto, muy de izquierdas, muy del PSOE, por supuesto, una especie de bolsa, una especie de paquete, y en ese paquete iba, como le dijo después Garcés, iba la horca para matar a Calvo Sotelo Qué y para bárbaro. matar a, a Gil Robles. No es ninguna tontería, que esto No, se tenía no, preparado porque sabemos que el capitán Condes era de La Coruña y en la zona de Lavadores, del barrio de Lavadores. claro. Y La Coruña está muy cerca de Tui. Y ya hemos hablado, referido, que cuando liberan Tui las fuerzas de Pontevedra, en julio de 1976 se encuentra en la Casa del Pueblo, después de hacer unas gestiones de investigación, una horca. Sí, sí. Y también aparece una horca, se encuentra una horca en la Casa del Pueblo de Lugo en el También. mes de agosto, ¿no? Lo cual quiere decir que era un sistema que tenían preparado pues los socialistas para llevar a cabo sus ejecuciones. También hemos visto que un pueblo, creo que es Alfaro de Logroño, el jefe del Comité Revolucionario encargó, pues no una horca, sino simplemente que se adquirió, compró una silla eléctrica para llevar a cabo Jo, las ejecuciones. Eso ya lo hemos comentado. Bueno, este documento es verídico y es verídico porque además si ves se habla de que este hombre es un hombre alto, fuerte, que trabaja para la policía, que tiene una mujer, ¿no? Exactamente, y bueno, y al final se ve que es importante, que al final del documento, que como consecuencia de este asesinato, pues se inhibe el juzgado de La Coruña, el número 1, a favor de la jurisdicción de guerra. Esto, claro. para los que no saben, para las personas que se han inventado la historia de España de los muertos, todas estas personas que aparecieron los primeros en la guerra, en las carreteras, se sabe quiénes eran. Claro. Se sabe porque todo esto fue investigado por la jurisdicción militar. A mí ya me lo dijo un magistrado del Tribunal Supremo hace muchísimos años, hace unos 20 años, que además lo conocía porque él estaba de juez de aquí cerca en la provincia de Zamora, que recibió en los primeros días del movimiento un comunicado de la autoridad militar diciendo que se iba a encargar de la investigación de todas las personas que apareciesen muertas en los caminos, ¿no? Qué Y aquí barbaridad. se ve que esto todavía existía en el año 45, con lo cual esto Sí, está claro. sí. Bueno, pues esta carta, este documento que tengo aquí, que yo me he referido, que es Guerras sin frentes de Felipe Reguengo, es esta persona. Fíjate lo que dice que esta persona, que es un policía que trabaja para ellos, que traiciona sus ideas, dice que era un hombre alto y fuerte y que estaba casado en Madrid, que es lo que dice. ¿Qué es lo que dice ahí? Exactamente, que es el mismo, ¿no? Se ha traído de eso. Sí, sí. Exactamente. Dice que cuando se lo encuentra a la calle X, o sea, todo está, para que no se sepa quién es, dice, si lo recibe una persona que es efectivamente una persona alta y fuerte. Que es lo que aquí el Partido Comunista, cuando ordena su eliminación, dice que es una persona alta y fuerte, ¿no? Lo Antonio mismo, Rodríguez. igual. Y se lo conoce con su alias, creo que es Antonio, se llama Antonio del Amo Sacramento, se ve Ya. simplemente que es de esos nombres de combate que elegía siempre el Sí, Partido Comunista, incluso el Partido Socialista con Isidoro, que no sabíamos que era Felipe también. González, ¿no? Y después, al final, en el cual relata, en esta obra, relata que efectivamente la orden parta de Indalecio Prieto y sobre todo de Casares Quiroga, habla al final, en la última página, lo siguiente. Un día, al cabo de los meses, llega hasta mí alborozado, o sea, Antonio Rodríguez, el Partido Comunista me envía una misión delicada y me ordena que me traslade a la región de X para conocer el grado político alcanzado por la agrupación de guerrillas que operan en aquella zona. Mi trabajo ha de consistir en conocer de cerca la actuación política de estos grupos e informar al partido. Por eso se traslada Antonio Rodríguez de Madrid a Galicia, que es donde Ya, operaba pues, las guerrillas importantes del noroeste, la claro, guerrilla de León Galicia, las guerrillas lógicamente de Asturias, etcétera, claro, etcétera. ¿No? claro. Y después piensa que pasa una temporada sin noticias, sin conocerlo, pero que en mayo, dice, pero me equivoqué, era mayo, dice al final, es el último párrafo del libro de Reguengo, que es del año 54, 55, dice, era Ya. mayo. Un carretero delante de su pesada carga caminaba lentamente. La noche desaparecía bajo los pálidos reflejos de las primeras luces del día. Un reguero de sangre cruzaba la cinta plomiza y húmeda de la carretera y al final de aquella trágica ruta, al borde del mismo del abismo, había un hombre con la cabeza destrozada. Tenía un hondo orificio en la nuca. Era nuestro hombre. Sobre Joder. su cuerpo, prendido como un imperdible a sus ropas, un papel con trazos encarnados rezaba: por traidor, Partido Comunista. Todo encaja, Pepe, todo encaja.
es la prueba definitiva. Además es interesantísimo lo que cuenta el documento sobre quién ordenó el asesinato de Calvo Sotelo y Gil Robles se escapó de milagro, porque no estaba en España, se había ido a Villarreal un día antes, pero si no también se lo cepillan, está claro, y que es un crimen de Estado, porque viene desde el gobierno de entonces, que es, Sí, el presidente del Consejo de Ministros. claro, encargando crímenes, asesinatos, vamos, es impresionante, es impresionante, es impresionante. Bueno, este documento, como muchos más en tu libro, Pepe, y yo creo que es importante reseñarlo porque está ahí y esa es la verdad histórica, Pepe. Seguimos con Asturias, tenemos que terminarla. ¿Cuánto nos queda, Pepe? Bueno, nos queda algo bastante porque ahora, habida cuenta, como hemos comentado y referido, que ya hemos comentado pues, lo que ocurrió en la persecución de Asturias después de liberado Asturias por las tropas de Franco, por las tropas nacionales, Ajá, los crímenes que cometieron los maquis, los hemos referido de forma estadística. Cualquier persona que quiera analizarlos en profundidad puede consultar el libro del general Bautista Sánchez sí, y alguno más también que se hicieron esta cosa. Creo que Fouts también escribió uno sobre el tema, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las barbaridades cometidas al patrimonio histórico-artístico muy en bien. Asturias, porque es gravísimo, ¿no? Para empezar, tenemos que decir que el deterioro realizado al patrimonio artístico es terrible, porque el Obispado de Oviedo, la zona del Obispado de Oviedo, que prácticamente más o menos comprende toda la provincia de Asturias, en ella fueron destruidas 354 iglesias, templos, y Claro, otros 287 templos fueron profanados o casi destruidos, ¿no? qué Hay que barbaridad. recordar y hay que tener presente que Asturias, la riqueza arquitectónica y artística era muy buena, sobre todo en materia de arte sacro, como consecuencia desde la época, lógicamente, del Reino de Asturias, Claro, dedicarse, pues tener muchas iglesias y muchos templos claro, dedicados a los santos y a las vírgenes. Pues muchos de ellos fueron destruidos, ¿eh? Y sobre todo claro. la riqueza insita que estaba dentro de estos templos fue completamente destruida. De hecho, la investigación que hace Montero Moreno en el año 61 sobre la persecución religiosa en España dice que todo el ajuar religioso de esas casi 600 o más de 600 templos que fueron profanados y desvalijados por las tropas socialistas en Asturias, perdieron Qué todo su barbaridad. hogar artístico, ¿no? Impresionante, impresionante. Qué pena. Además, porque eso no se recupera ya nunca, Pepe. Eso no se puede recuperar. No, ya no es el valor No, material y que también, entonces, sino, en fin. Adelante, adelante. entonces tenemos que hablar en primer lugar de la Capilla de Santa Cruz, el primer de estos templos históricos. Capilla de Santa Cruz que estaba en Cangas de Onís, un ayuntamiento donde los socialistas y marxistas mataron a cerca de un centenar de personas, ¿eh? Cangas de Joder, Onís, que está pegando, bueno, al pie de Covadonga, ¿no? De Santoro de claro. Covadonga, también fue afectado. Pues vamos a referir lo que pone en manifiesto la alcaldía de Cangas de Onís, recién liberado Asturias. El interés histórico del edificio, especialmente del sitio en que se hallaba construido, era muy grande por cuanto sobre el montículo que contenía el dolmen es lo único que se conservó, edificio, el primer templo cristiano de la comarca, ¿eh? En el siglo No, III, en el año 777, lo reedificó el rey Fábila, es decir, el que murió como sí, consecuencia de un lance cinegético con un oso, consagrándolo a la Santa Cruz de la Victoria, en memoria del triunfo de su padre, Pelayo. Allí días estuvo depositado la cruz de roble, que luego fue guarnecida de oro y pedrería en el castillo del Cauzón. Igualmente se cree que fueron inhumados allí Fábila y su esposa al más espinado elemento que se conserva en la capilla y atestiguaba la autenticidad de lo referido era la inscripción votiva de Fábila, primer documento epigráfico posterior a la Reconquista, cuyo texto figuraba en numerosas obras, existiendo un facsímil del mismo en la Asturias monumental, epigráfica y diplomática de Ciriaco Vigil, que es del año 1632. qué Fue barbaridad. totalmente destruida junto a la preciosa inscripción citada y arrasada al montículo artificial. Esto es Qué una pena. barbaridad. Una barbaridad, sí, señor. Qué pena. O sea, vamos a ver, en vista de que el gobierno está muy preocupado, porque eso han dicho sus asesores, que son unos ignorantes, aparte de personas que no tienen ningún tipo de conocimiento histórico, salvo el conocimiento del dinero que les pagan esto, Claro, yo creo que si realmente el Partido Socialista de Asturias fuera serio, fuera un partido serio, protestaría por esto. qué barbaridad.
qué barbaridad. porque se están preocupando por la recogida de determinados documentos Claro, de literatura marxista, que era literatura de propaganda claro, política, claro, o literatura anarquista del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, claro. y no se está protestando por la destrucción del primer prueba epigráfica de la Claro, Reconquista, de la que es de la conquista. época de Fábila. Sí, 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 sí. Tremendo, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad, qué Es barbaridad. que esto es una cosa, Nada, es bueno, es impresionante. algo gravísimo, de verdad. Yo no sé cómo estas personas pueden hacer estas cosas, pero Ya, bueno, pasemos ahora a hablar de otra cosa más grave, que es qué pasó en Gijón. En ya, Gijón, en el Instituto de Jovellanos, estaban depositados los bocetos y los dibujos de muchos pintores históricos importantes, desde el Greco a los italianos, ¿no? ya. Y estos dibujos quedaron arrasados. Cuando se Ya, entró en el cuartel de Simancas se prendió fuego a qué barbaridad. continuación. Es Madre mía. curioso que el coronel que defendía Simancas prefirió que murieran, Ya, defendiendo naturalmente que no se utilizara las dependencias donde estaban depositados estos dibujos con fines bélicos, ya, prefirió la muerte antes de que se tocasen, pero lo que hicieron después los marxistas cuando dominaron y conquistaron el cuartel de Simancas fue prenderle fuego y quemar la ya. mayoría, todos los documentos, todos los dibujos que habían allí. Qué Esto es una barbaridad. vergüenza, de verdad. Es que realmente yo creo que lo del Partido Socialista se lo tiene que hacer mirar. Y lo de la derecha también, porque la derecha de esto no Claro, sabe nada. claro que sí. La derecha se está preocupando si por determinados WhatsApp, pero Sí, si es que lo sabes esto. sí, 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 sí. Está claro, Como está el claro. presidente del gobierno ha presentado, ha dicho en el Congreso de los Diputados, que es el Centro de la Soberanía Nacional, que va a impulsar un programa de resarcimiento por, no se llama de genocidio sobre Sí. los libros, o sea, recogidas de libros que se hace por las tropas o por las policías de Equipo de Llano, y le llama franquismo y otras cosas, confundiendo a Equipo de Llano con Franco, Sí, etcétera, y sí, con todo, todo, todo lo Julio. O mezclan. sea, todo un revoluto, ¿no? Pero con una finalidad económica, y la Claro. derecha no dice nada. No, no dice nada, no dice nada. Nada, nada, Pepe. Eso es lo terrible, eso es lo terrible. Y lo hacen porque saben que enfrente no hay nadie, Pepe, como tú estás diciendo. Ese es el problema. Ese es el problema. A todo esto no se le da ninguna importancia. No, no, Impresionante, no, es una impresionante, vergüenza total, ¿no? impresionante, impresionante. Bueno, según un informe del Real Instituto de Jovellanos, la biblioteca del Real Instituto de Jovellanos de Gijón no funcionó durante la dominación roja en Asturias. Estaba instalada en un edificio ocupado por el regimiento de Simancas y quedó totalmente destruido por el incendio del mismo, lo que estamos comentando. Claro. Exactamente, ¿no? Bueno, y ahora vamos a comentar, vamos a ver si vemos algo terrible, porque es que esto es algo, eh, el folio 47, porque vamos, yo creo que vamos a comentar algunas de las obras destruidas, porque es algo que asusta, ¿no? Tremendo. La desaparición colección de los dibujos del Real Instituto de Jovellanos de Gijón era de gran interés comparada con las demás existentes en España por varias razones, por el número de sus piezas, por la calidad de las mismas y por las atribuciones que ostentaban, en gran parte autorizadas por don Agustín Caén Bermúdez. No era tan numerosa como la de la Biblioteca Nacional, que se componen de miles, no de centenares, pero en cambio era más selecta y representativa. Debe también más idea que le da la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Claro. de lo que regía la enseñanza oficial durante el siglo XVIII. Todos los autores antiguos cuyos dibujos se ponían en modelo entonces en España estaban representados en esta colección de Asturias. Ya. Aparte de esto, figuraban en ella dibujos de un valor único como el del Greco, sin duda alguna el más importante de los que se conocen de este autor. No todas las piezas de la colección reunían los tres valores de los que la geografía histórica, estética y monetario. En la época de su formación, que fue en el siglo XVIII y principios del XIX, era difícil lograr originales de la Edad Media y del Renacimiento. En cambio, abundaban los de los manieristas, boloñeses, romanistas, napolitanos, pintores en su mayoría olvidados, muchos difíciles de hallar hasta por el especialista. En cambio, abundaban más los de nuestros maestros del siglo de oro, y esta colección presentaba una serie bastante completa de ellos. En ella se podían analizar los diferentes modos de dibujo que tuvieron nuestros pintores desde el siglo XVI al XIX, como en pocas otras colecciones. Quien quisiera especializarse en dibujo a ello
A ella había de acudir antes que a otra alguna por su variedad de atribuciones. Esta colección, desgraciadamente, desaparecida, ha sido poco estudiada. El único intento ha sido el de Moreno Villa, de quien son las notas que anteceden y el catálogo que sigue. Pero Moreno Villa pudo dedicar un año solamente a su estudio y esto hubiera requerido muchos más y la colaboración de un especialista. Esto es lo que se dice exactamente. Esto es algo, desde luego, bueno, que Terrible. asusta, de verdad, que asusta, porque no sé cómo se ha podido llegar a esta barbaridad, de Claro, verdad. claro, Es algo, ¿cómo se pudo destruir esto? claro. Y esto no hay nadie Nada. vamos a ver, que proteste. Nadie, 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 Pepe. Nadie. Nadie. A todo el mundo le da igual, Pepe. Qué pena. Todo nuestro patrimonio artístico, cultural, todo, todo destruido, todo destruido. Adelante, Pepe. Bueno, quiero decir que fíjate lo que se hizo en Asturias. Se destruye esto en Gijón y la biblioteca del cuartel de Zapadores, que tenía 15.000 volúmenes, Jo- a las 48 horas de ser tomadas por las tropas rojas, desapareció. Fíjate, 15.000 volúmenes de una biblioteca de cuartel Zapadores, con Qué obras barbaridad. importantes del arte de la guerra y tal, desapareció, desapareció. De esto no. Nada. Vamos a ver, yo creo que los representantes del Partido Socialista de Asturias deberían protestar por esto. Desde luego, desde La luego, derecha española, es que esto es desde una luego. vergüenza que el Partido Socialista en el Congreso explica estas cosas y se olvide de todas estas cosas. Estamos solo hablando de Asturias. Sí, 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 sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Nada. Tremendo, Pepe. Y, bueno, esto fue objeto de estudio por la Universidad de Oviedo Claro. y bueno, es algo que asusta, ¿eh? Qué barbaridad. Fíjate, te voy a leer algo porque es... la biblioteca del Instituto Jovellanos tenía biblioteca también, se la Claro. cargaron. Es que No quedó nada, la Pepe. biblioteca No del quedó Instituto nada. Jovellanos debía su creación al polígrafo fundador que apenas inaugurado los estudios hizo donación de diferentes juegos de libros de historia, literatura, ciencias naturales. Atesoraba la biblioteca riquezas bibliográficas y literarias en obras antiguas y sus fondos se habían aumentado extraordinariamente desde 1902, en que suplicó por Jesús Martínez Elorza el libro Orígenes del estado actual de la biblioteca del Instituto Jovellanos. Qué barbaridad. Con la adquisición de las publicaciones existían muchas ediciones de los años primeros de la imprenta, de 1000 a 1500. Pero Jo. bueno, había muchísimos, había manuscritos, letras góticas, miniaturas, orlas, figuras, 3 láminas representando la Anunciación, el nacimiento. Bueno, es algo Qué horrible. barbaridad. Los Tremendo. manuscritos formaban una valiosa colección de 132 volúmenes, de los cuales 120 se examinaban en el catálogo de manuscritos notables del Instituto de Jovellanos de Gijón. Qué barbaridad. Pero esto nadie se refiere de esto. No, no, Es decir, no les esto no se puede interesa. comentar, no se puede exigir que si vamos a protestar por el MAS, Sí. por las revistas de la Tercera Internacional, Nada, les da igual. por eso dinero y por esto no. El Partido Socialista no se hace responsable de esto. No se le exige que se pague por esto, Nada, porque nada. quien mandaba, lógicamente, era el Consejo de Asturias, era el socialismo. Claro, claro. Nada, les da La igual, colección de Pepe. dibujos formada por Jovellanos y León Bermúdez era la más renombrada de España y una de las mejores del mundo. Su importancia e interés, esto quien lo afirma es un estudio, un dictamen que hace la Sí, Universidad de Oviedo en el año 1941, el qué rector de barbaridad. Derecho. Y dice, repito, la colección de dibujos formada por Jovellanos y León Bermúdez era la más renombrada de España y una de las mejores del mundo. Su importancia e interés nacía del número, calidad y atribuciones, en su mayor parte autorizadas por CEAN, más selecta y representativa que la se guardaba en la Biblioteca Nacional de Madrid. Ya. Y también más numerosa, proporcionaba una idea más acabada de la enseñanza de las artes en el siglo XVIII que la Academia de San Fernando y contenía dibujos de valor único como el del Greco, sin duda alguna lo más importante de los que se conocen, el gran pintor. Qué barbaridad. Esto es algo, fíjate lo que dice la colección, fíjate lo que tenía. 47 láminas donde ratifica y purifica atribuciones hechas por otros escritores anteriores. Y italianos, obras de dibujos italianos 231, españoles de 252, 429, flamencos, alemanes y holandeses hasta 458, franceses 485, hasta 797 dibujos es el total de la selección que se estudiaba.
Qué barbaridad. Perecieron también en el incendio, además del material científico de todas clases, una cantidad considerable de lienzos, entre los que figuraban 3 retratos atribuidos a Goya, 2 representando a Carlos IV, uno a caballo, tal vez boceto de grande conocido, y el tercero don Antonio Valdés Fernández Bazán, y otro retrato de Fernando VII, niño, en su estudio obra de carnicero, además de una selecta colección cedida en depósito por el Museo de Arte Moderno recientemente instalada. Qué barbaridad. Esto es un desastre Un desastre total. total en la guerra, y esto estaba penado por el Código de Justicia Militar de la época, de Ya. 1890, de prisión mayor a muerte por Fíjate, cometer estos delitos. qué Estas barbaridad. barbaridades. Esto no tenía objetivo militar, es decir, en el Claro, momento claro, que tomas el cartel de Simancas, no puedes quemar eso. claro, Cuando el coronel que defendía el cuartel de Simancas, los nacionales, prefirió no utilizar como lugar estratégico donde se depositaban todos estos elementos bibliográficos, claro, todos estos dibujos, prefirió no tocarlos. claro. Fíjate, el Y coronel perder, y a Pinilla. lo mejor por ello fueron conquistados antes de tiempo. Claro. O sea, prefirió ese coronel morir Sí, sin sí, sí, tocar. sí. Esto es algo gravísimo por parte de la izquierda española, que se lo tiene que mirar de una vez. Nada, pero no hay voluntad, pero tampoco hay voluntad de exigírselo, Pepe. Ese es el Es problema. que esto vamos a ver. Nada. Después, es algo, pero vamos, algo gravísimo, de verdad, algo de gravísimo. No sé cuánto tiempo nos queda, Nos pero quedan 5 minutos, Pepe. bueno, pues vamos a seguir porque esto es algo muy grave. Digamos que volvamos para atrás, porque esto es por partes, y volvamos a analizar todas aquellas sitios donde se destrozaron bibliotecas por Claro, los socialistas, sobre todo en Asturias, porque esto no puede quedar así, ¿eh? claro, Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así porque esto es algo lamentable que ocurra en la España de hoy, una ciudad moderna, una sociedad que dice que es moderna, que se permita esto callarse y que se exija dinero y que se pida gobierno y se presuma de soberbia de que se van a resarcir los daños por haber retirado determinados libros en el sur de España. sí, señor, sí, Que a mí me señor. parece bien que se haga, pero entonces, mutatis mutandis, tenías que darle Claro, a España, a Bellas Artes, tenías que darles una cantidad enorme por esto. claro. Nada. Habíamos hablado al principio de Cangas de Onís, de lo que se hizo en esa Sí, capilla que venía de la época de Pelayo prácticamente. sí. O sea, es que es algo impresionante. Pues bueno, no solo le afectó, no solo el furor iconoclasta del socialismo asturiano destruyó esto, también la biblioteca de la Escuela de Trabajo de Cangas de Onís fue destrozado. También, Fue destrozado, claro, exactamente. claro. Otra biblioteca que se cargaron. De esto nunca ha habido responsabilidad para Nada, nadie. ni se exige tampoco, Pepe, les da igual, les da exactamente igual. Es que Nos esto es quedan algo lamentable. 3 minutos, Pepe. Pues es así, daños. En el edificio se produjeron daños con motivo en la escuela de trabajo de Carlos Donís por valor de 30.000 pesetas para la escuela. Fue totalmente saqueada por los marxistas, habiendo desaparecido el mobiliario, la biblioteca y el material de enseñanza y tareas, cuyo valor ascendía en 1937 a 100.000 pesetas. Claro. De la época. De la época, ¿eh? Que era una cantidad enorme, sí, señor. Y esto en Cangas de Onís. En Cangas de Onís se destruye la biblioteca de la escuela de trabajo, y por otro lado se destruye la iglesia que venía, la capilla, que venía de los orígenes del reino Astur, ¿no? Sí. De Pelayo y de Fábila. Es algo Ah, impresionante. Se destruye el primer dato escrito, como es esa epigrafía, ¿no? sí, Bueno, es tremendo. que Nada, no se puede tremendo. comentar, desde luego. No se puede comentar. Desde luego que esto hay que denunciarlo, y además sería bueno que se denunciase a toda Europa y las redes culturales Claro que del sí, mundo para que se sepa qué está pasando en España con esto, ¿eh? Claro que sí, sí, señor. Pepe, se nos acaba el tiempo. Seguiremos. De verdad, son datos tremendos, son datos además fidedignos y demuestran, bueno, la barbarie que asoló aquella parte de España aquellos instantes, para que después vengan ahora a darnos lecciones. José Piñero y Maceiras, el terror rojo en la guerra de España. De verdad, Pepe, muchísimas gracias. Seguiremos con el tema.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, saludos a todos. Un Saludos a todos. abrazo.